Señor, gracias por este día, gracias por tus inmensas bendiciones, gracias principalmente por tu evangelio, quien nos has revelado, Señor, desde el principio de los tiempos. Gracias porque ahora nosotros con una mayor claridad, con una mayor revelación podemos verlo y degustarlo. Tenemos privilegios que ni siquiera los profetas tuvieron, y te damos gracias por tenernos por dignos, Señor, de ver eso por Cristo. Gracias porque ahora podemos degustar misterios, Señor, que estaban ocultos. Gracias, Señor. Gracias porque no lo merecemos. No somos dignos. No somos dignos, Señor, de ser llamados tu Israel, tu pueblo escogido. Somos dignos, Señor, de ser llamados tus elegidos. Pero gracias por Cristo. Gracias porque tu gracia nos alcanza, quebranta nuestra maldad y nos salva. Gracias, Señor. Te ruego que nos ayudes a ver tu evangelio hoy una vez más, a Cristo, en tu palabra, y que podamos atesorar esas verdades con todo nuestro corazón y deleitarnos en ellas. Te ruego, Señor, que nos ayudes, danos entendimiento, sabiduría, ilumina nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra y estas cosas, Señor, que son importantes para nuestra vida cristiana, acerca del pacto, acerca de cómo tú te has revelado, acerca de cómo te has comunicado con tu pueblo. Ayúdanos a estar claros en esto para poder presentar defensa de nuestra fe. Te bendecimos, te alabamos y te damos gloria y honra a ti, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, continuamos entonces con nuestras clases dominicales acerca de qué creemos. Hemos estado estudiando por algún tiempo la Confesión de Fe de Londres de 1689. Vamos específicamente por el capítulo 7. Si el Señor nos asiste, hoy terminamos nuestro capítulo 7 acerca del pacto de Dios. Así que preste atención. Vamos a avanzar. Vamos a terminar con lo que estamos viendo acerca del dispensacionalismo. Vamos a entrar en detalle con respecto a la pregunta ¿por qué nosotros no somos dispensacionalistas? ¿Qué vemos en la Biblia? Entonces vamos a tratar de responder y dar argumentos en contra del dispensacionalismo. Ya hemos presentado brevemente en qué consiste el dispensacionalismo. Y quisiera recordarles que quisiera recordarles lo que hemos hablado brevemente, pero partiendo desde lo que nosotros creemos, cómo fue el desarrollo del pacto de Dios. Nosotros hemos dicho que creemos que el pacto de gracia fue revelándose en diferentes pactos a la historia hasta que alcanzó su plena y completa revelación en el pacto o en el nuevo pacto, en el pacto nuevo, y quedó establecido, fundamentado, ya inaugurado con el derramamiento de la sangre de Cristo. Y uno de los pasajes que nos hablan de eso es Romanos capítulo 1, por eso quería leerlo también. Lean Romanos 1 del 1 al 2, 1 y 2. Dice, 1 y 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Claramente este pasaje nos dice que Pablo fue como esclavo de Jesucristo, fue apartado para el evangelio de Dios. Y fíjense que le atribuye el evangelio ¿a quién? ¿A qué persona de la Trinidad? A Dios, no a Cristo. Y cuando se menciona en una misma oración Dios y Cristo, estaba aludiendo a dos personas de la Trinidad, al Padre como tal. Entonces, vemos que dice que fue apartado para el evangelio de Dios. ¿Cuál evangelio? Le preguntamos al pasaje y leemos el versículo 2.
que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Quién lo prometió? Dios. ¿Cuándo? Antes. ¿Por medio de quiénes? Por sus profetas. Una vez más vemos que el Señor por los profetas no estaba hablando solamente del antiguo pacto o de la rebelión de Israel. Los profetas estaban señalando a un nuevo pacto, al pacto de gracia, a ese evangelio que vemos desarrollado completamente en el nuevo pacto. Aún en la salutación de Pablo a los romanos podemos ver cómo Dios desde siempre era su intención demostrar el evangelio, revelarlo para la salvación de su pueblo, para su gloria. Y Pablo en este caso no lo recuerda. Él lo había prometido y nosotros decíamos que en el Antiguo Testamento el pacto de gracia estaba en forma de ¿qué? De promesa. Exactamente, no había quedado completamente establecido en forma de promesa. Y dice, apartado para el evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de qué era ese evangelio? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y alude a un pacto también. Alude a un pacto. No dice que el pacto de David formó parte de la administración de esa promesa, no. El pacto de David simplemente fue profetizado, fue establecido apuntando a Cristo, el cual fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, el evangelio, la salvación no es una cosa inventada ahorita. ¿Recuerdan lo que decía el dispensacionalismo? Y lo vamos a recordar más ahora, que la iglesia es un paréntesis en el obrar de Dios con su pueblo Israel. Pero vemos aquí que ese evangelio estuvo prometido desde antes por los profetas, no es un paréntesis, es el plan. ¿Ok? Es el plan. Quería recordarles eso y vamos a avanzar aquí, recordando brevemente bastantes. No, bastantes. No, ahora qué falta. Ese es el repaso, aprovechen. Hay una opción de todo modo que tú movías la diapositiva, pero no importa. Dale adelante. Sigue. Ok, ahí voy, ahora sí atrás. Perfecto. Breve consideración del dispensacionalismo. Hablábamos del autor o quien de qué mente salió el dispensacionalismo allá en los 1800 como a Nelson Darby. Luego de Darby se conocieron Darby y Scofield, y Scofield fue muy influenciado por Darby y hizo una Biblia comentada de referencias. Y una persona que tenía 3 años de creyente, fue ordenado al ministerio sin estudios teológicos formales, decidió en las libertades del mundo comentar una Biblia y publicarla. Y decíamos que de esa manera se propagó el dispensacionalismo. La gente, por tener comentarios o explicaciones de pasajes bíblicos en su Biblia, creían que era la interpretación inspirada de la Biblia, como nos pasa a nosotros cuando tenemos una Biblia comentada en nuestras manos. Y así se propagó el dispensacionalismo desde entonces, y fue una gran cosa. Decíamos que el dispensacionalismo es básicamente un sistema de interpretación bíblico que divide el programa de Dios en la historia de la redención en 7 dispensaciones. 7 dispensaciones. Aquí también lo tengo. Inocencia, gobierno, promesa, reino, ¿qué? RM, ¿qué? Milenial, exactamente. Dividido en 7 dispensaciones. Ese es el dispensacionalismo, un sistema de interpretación bíblica. Y decíamos que tiene 3 características principales del dispensacionalismo. Decíamos que tiene un estricto literalismo al manejar el lenguaje de las escrituras, son excesivamente literales.
Segundo lugar, un rígido verticalismo al distinguir entre distintas épocas de la Biblia, es decir, una época es totalmente diferente a otra, Dios obró totalmente diferente en esa época que la otra, hablando de cada dispensación, y una separación radical entre la comunidad de los redimidos reveladas en las Escrituras. Cuando hablábamos de esto, poníamos como ejemplo la palabra Israel. Ellos donde leen Israel, leen solamente y absolutamente Israel, los descendientes físicos de Abraham. Por eso decíamos que es un estricto literalismo. Después, hablando de un rígido verticalismo, se distingue por la forma como separa una época de otra. Su presentación es rígidamente vertical. Y en este punto, veíamos que tiene tres elementos cada dispensación. En primer lugar, una nueva revelación de parte de Dios. En segundo lugar, ¿cuál es el segundo elemento de las dispensaciones? Este es un repaso. Estamos hablando de que cada dispensación se caracteriza o siempre cumple como un ciclo. Cada dispensación tiene como un ciclo. En primer lugar, se daba una nueva revelación de parte de Dios, dicen ellos. En segundo lugar, ¿cuál es el otro elemento? ¿Cómo? ¿Tania? Si no me equivoco, creo que era como un mandamiento y luego que el hombre pueda cumplir, si no me equivoco. Y adelante. Una prueba para el hombre incluida en esa revelación. ¿Es probado en esa revelación? En tercer lugar, el fracaso del hombre a esa prueba. Y en cuarto lugar, exactamente, en cuarto lugar, vemos un juicio de Dios debido al fracaso del hombre. Entonces allí termina una dispensación y comienza la otra dispensación. ¿Sí? Sí, es decir, que cuando se acaba, por ejemplo, la inocencia, tenemos una revelación, después tenemos que una prueba, dada los mandamientos, por ejemplo, que se le dio a Adán. Luego, dicen ellos, hay un fracaso. Ellos fracasan y viene un juicio, como lo presenta Génesis, los primeros capítulos de Génesis. Entonces se cumple ese ciclo, llega otra dispensación con la misma característica, una nueva revelación, una prueba, un fracaso y un juicio. Y así se cumplen en todas las dispensaciones, según dicen ellos. Ok, dale atrás. Ellos dicen que en cada dispensación se anula lo anterior a menos que sea reconfirmado en la nueva. Es decir, todo lo que se prometió en esta dispensación y todo lo que se hizo ya se anula y comienza otra cosa nueva acá. A menos que sea confirmado en esta. Es decir, si en esta dispensación no se confirma nada de esta, entonces todo cambió. La manera de obrar de Dios cambió, la manera de hacer las cosas cambiaron. Todo es diferente. Por eso es que se culpa a los dispensacionalistas de creer que Dios es un Dios mutable. Que Dios cambia según la época, según el hombre, según la respuesta del hombre. Pero nosotros decimos que en cada época lo anterior sigue vigente a menos que Dios lo anule. Como pasó con ¿qué? Con el antiguo pacto y el nuevo pacto. Todo seguía vigente a menos que Dios lo anulara. Y Dios anuló muchas cosas del antiguo pacto porque tiene un nuevo pacto. Eso es lo que nosotros decimos. Es decir, no hacemos una separación. El plan de Dios es uno, siguen las cosas así, a menos que Dios diga, no, ya no es así. Esa es nuestra diferencia. Y una separación radical en la comunidad de los redimidos, revelada en las Escrituras. En el Antiguo Testamento Dios trató con Israel, en el Nuevo Testamento la iglesia. La redención ha tratado con dos comunidades diferentes. Israel no es lo mismo que la iglesia, dicen ellos. Y la iglesia, los gentiles, aquellos que han creído, van a estar cuando Cristo venga en su primer rapto, lo va a subir a la nueva Jerusalén, que va a tener forma de cubo, mientras que Israel va a estar abajo, llevando la gran tribulación. ¿Ok? Eso es lo que ellos dicen. Y Dios va a tener un trato separado siempre con estos dos pueblos.
La premisa básica del dispensacionalismo es que hay dos propósitos de Dios expresados en la formación de dos comunidades que mantienen sus distinciones a través de la eternidad. En el cielo va a estar la pica y los hornos, los olivos nuevos y los olivos viejos, la pedrera y la cooperativa. Algo así más o menos, o sea, no van a estar unidos como un solo pueblo. Dios trata con dos pueblos totalmente diferentes por la eternidad, eso es lo que ellos dicen. Dice también que las promesas del Antiguo Testamento son únicas y exclusivamente para los descendientes físicos de Abraham, es decir, los judíos. Más aún, nuestros hermanos dispensacionalistas dicen que la iglesia no aparece en ninguna profecía del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es un paréntesis. La iglesia no aparece en ninguna profecía del Antiguo Testamento, dicen ellos. Solamente los que se benefician de esas promesas son los descendientes físicos de Abraham y no los descendientes espirituales, como bien dice Pablo. Esto lo hablamos de ese paréntesis. El pastor Subel Michelén dice: Dios está lidiando con Israel, llega el Mesías, es rechazado, entonces entra un paréntesis que es la iglesia. El plan de Dios para con los judíos queda suspendido. Cuando llega la gran tribulación, Dios saca a la iglesia aquí y el tic-tac de reloj de Israel vuelve a funcionar. Comienza a funcionar otra vez. Dios obrando con Israel. Dios obrando con Israel todo este tiempo. De repente hace un paréntesis, obra con la iglesia, separa la historia con Israel. Cuando viene la tribulación, sube la iglesia y Dios vuelve a comenzar a trabajar con Israel. Eso es lo que ellos dicen, básicamente. Ellos dicen que ninguna profecía del Antiguo Testamento está cumplido hoy en la iglesia, ¿sigue? Y bueno, este es un cuadrito que se ve muy lejos y es muy común. Usted coloca el pacto de Dios o dispensacionalismo, lo primero que le sale es eso. Un hermano investigando cuando estábamos hablando del pacto de gracia, como le enseña la Confesión de Londres. Mira, conseguí algo de los pactos, está buenísimo. Me envió esto. No, hermana, no está buenísimo. Eso está malísimo. Me envió una estructura dispensacionalista. Pero aquí está, hermana, vean que estamos tomándolo como un contraejemplo. Dice lo mismo, bueno, no sé si lo alcanzan a ver. Aquí está la inocencia, la conciencia, claro, con dibujitos, la ley, la gracia. Aquí se ve que la tribulación, la iglesia es raptada y está viviendo aquí. Luego viene el milenio, Dios tratando con Israel. Básicamente es eso. Y aquí está un poquito más estructurado, pero este está más bonito. Un poquito más sencillo y donde se ven las cosas como nosotros habíamos hablado. Hoy que nos toca, bueno, básicamente lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco de por qué nosotros no creemos eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento acerca de esas verdades que promueven el dispensacionalismo? ¿Cómo interpretar la Biblia? En la Biblia ese nombre Israel. ¿Es Israel únicamente el pueblo físico? ¿Esa nación que desciende de Abraham físicamente? Yo pregunto, por ejemplo, ¿es Israel únicamente el pueblo físico? ¿Esa nación que desciende de Abraham físicamente? Levante su mano y respóndame. ¿Por qué no, Julio? Según lo que dice la Escritura acerca de lo que hizo Cristo, a través de la gracia también, pues, por la obra de Cristo, nos hizo la manera espiritual. A todo aquel que crea en Cristo como el único medio para llegar a Dios, pasas a ser de la ciudadanía, la nueva ciudadanía de Israel, de la nueva Israel espiritual. Claro. ¿Algún pasaje que confirme eso? Eso lo dice Efesios, que dos pueblos hizo un solo pueblo, pero ¿qué más? Otro pasaje que nos habla de esa ciudadanía, de ese Israel espiritual. ¿Colosenses qué? No, sin flecha. Piénsalo allí. ¿Gálatas qué? Gálatas 3, 7. Dice: sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Sabe por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Mi hermano? Respecto a la pregunta, esa es la única nación que desciende de Abraham. Es una pregunta físicamente. La respuesta de Julio No entendí. ¿es Israel
físicamente sí, espiritualmente no. Sí, espiritualmente no. Porque espiritualmente estamos nosotros inmersos. Perdóname si redacté mal. Ajá, exactamente. Sí. Pero físicamente sí son los hijos del Señor. Físicamente. Redacté mal la pregunta, ¿verdad? Sí, está bien. Gracias, mi hermano, gracias. Pero lo que queremos decir con el pueblo físico, la pregunta sería, ¿solamente los descendientes físicos de Abraham son Israel? Gracias, mi hermano. Gracias. Esa es la pregunta y la respuesta que los hermanos interpretaron mi pregunta. Gracias. Pero bueno, vamos a avanzar. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, vamos a ir viéndolo, vamos al grano. No vamos a dar tanta vuelta. Vamos a hablar de la inconsistencia del dispensacionalismo. La Biblia enseña que la circuncisión es la del corazón. Para ser salvo es necesaria la circuncisión del corazón, que dice Romanos 2, 25, 26. Por favor. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el circunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenido su incircuncisión como circuncisión. Exactamente. ¿Leíste hasta el 26? Sí. Ok. Entonces, ¿de qué aprovecha aquel que es circuncidado pero no guarda la ley? No tiene sentido, ¿verdad? Pero ¿qué si alguien que no es circuncidado guarda la ley? ¿Qué dice ese pasaje? Se le cuenta como circuncisión. Es decir, eso nos está apuntando a algo interesante allí. ¿Qué dice Romanos 4, 8, 12? 8 al 12. Bienaventurado el varón a quien el Señor dio culpa del pecado. Él pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, como también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estamos en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como la señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Claro, el pueblo de Israel se caracterizaba por estar circuncidado. Esa era su señal, ¿no? De ser parte del pueblo de Israel. Debía ser circuncidado. ¿Ok? Pero claramente aquí nos hablan de que la circuncisión para Abraham fue un sello de su fe. Después, o como sello aquella expresión de Dios, que su fe le fue contada por justicia. Entonces, después de eso es que es circuncidado. Entonces, vemos algo sumamente importante allí, porque si lo comparamos con Jeremías, cuando habla de la promesa o la profetización del nuevo pacto, habla que Dios va a circuncidar ¿qué? Nuestros corazones. ¿Y sabe qué? La circuncisión física del pueblo de Israel era una sombra, señalaba hacia algo que iba a pasar en el futuro. ¿Y qué era ese algo que iba a pasar en el futuro? De corazón. Lo vemos en el Antiguo Testamento, de hecho, Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Es decir, que su ciudadanía con Israel sea algo más que físico, que sea algo real. No endurezca tu cerviz, sea obediente al Señor. Eso es lo que le estaba diciendo allí, que dice el 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón,
del corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Solamente, la pregunta sería, ¿debía entender Israel que solamente por ser circuncidado físicamente iba a ser salvo y formar estrictamente parte del pueblo de Dios por la eternidad? No, porque Dios estaba demandando una circuncisión ¿de qué? De corazón. De hecho, allí habla de qué es lo que iba a hacer Dios. Más adelante, si tú te desvías, le dice Israel, si tú te apartas, yo te voy a recobrar, te voy a buscar otra vez, porque yo voy a cumplir mi palabra, pero voy a circuncidar tu corazón para que me ames. Después se profetiza ¿en dónde? En Jeremías. ¿Y cuándo se cumple? Con la iglesia, con Cristo. La circuncisión es la del corazón para ser un ciudadano del reino de Dios. Claro por allí. Vamos con la otra. El creyente es el verdadero judío. ¿Cuál es el creyente? Los que creen en Cristo. El creyente es el verdadero judío según Romanos 2, 25 al 26. ¿Por qué? Porque Dios ha de circuncidar sus corazones y Él ha puesto la ley que debía guardar Israel en el corazón del creyente. Como por ejemplo, busquen también, Romanos 4, 8 al 12 lo dice claramente, pero también lo dice Romanos 2, 25, 26 como lo acabamos de leer. Más adelante lo vamos a ver confirmado en Romanos 9. También dice la Biblia, la iglesia es heredera de todas las grandiosas promesas que Dios dio a los descendientes de Abraham. La iglesia es heredera de todas las grandiosas promesas que Dios dio a la descendencia de Abraham. Los dispensacionalistas dicen, no, solamente Israel heredará las promesas, solamente los descendientes físicos de Abraham heredarán las promesas. Pero que dice Romanos 4, 8 al 12 como lo leímos, ya lo hemos leído. ¿Qué dice ahora Gálatas 4, 28? Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Así que hermanos, nosotros como ¿quién? Somos hijos, y si somos hijos de la promesa, somos beneficiados por toda la promesa que se le hicieron a la descendencia de Abraham. ¿En quién? En Isaac. Ahí lo dice la Biblia, es decir, que nosotros heredamos esa grandiosa promesa que Dios le dio a la descendencia de Abraham. Por allí vemos entonces inconsistencia en lo que dice los dispensacionalistas, en que Dios trató con dos pueblos diferentes, de dos maneras totalmente diferentes, y que la iglesia no tiene nada que ver con Israel. Seguimos adelante. La iglesia es el verdadero Israel de Dios. Y fíjense el contraste rotundo con el dispensacionalismo, que dice Romanos 9, 6 y 8. No como si la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente. Clarísimo, ¿verdad? O sea, clarísimo, lo dice Romanos 9. Clarísimo. No solo de la carne los hijos de Dios de verdad, sino ¿cuáles? Los de la promesa, los de Isaac. ¿Y qué menciona o qué señala que seamos hijos de la promesa de Isaac, descendencia de Isaac en ese sentido? Que hemos creído por la fe. ¿Qué dice Gálatas 13 al 16? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que con la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez
ratificado. Nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fue hechas las promesas. Su simiente lo dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. El 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Tenemos allí una vez más claro cómo la iglesia es el verdadero Israel de Dios. ¿Por medio de qué? Físicamente. ¿Por circuncidar nuestro prepucio? No, porque Dios circuncidó nuestros corazones en Cristo. ¿Sí? Así pasó, por eso es que somos el verdadero Israel. La iglesia es el verdadero Israel de Dios. Todo lo demás era una sombra, era un tipo de lo que habría de venir. El cumplimiento espiritual se ve en la iglesia de muchas de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y por eso vemos que la iglesia tiene una circuncisión también en el corazón y es hecha por Cristo, como lo dice Colosenses 2:11 y Filipenses 3:3. ¿En la circuncisión de quién? De Cristo. Y tiene una implicación allí, teológica y práctica. ¿Qué dice Filipenses 3:3? Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y ponemos nuestra confianza en esfuerzo y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. ¿De quién es la circuncisión? Nuestra. Pregunto, ¿nuestra quién? ¿A quién le está hablando? En Filipenses. A la iglesia gentil. Y le está diciendo, nuestra es la circuncisión. La verdadera circuncisión para formar parte del pueblo de Dios. Aquel que Dios había preparado desde antes y había profetizado. Y eso es lo que nos comunica la Biblia. Por eso debemos decir, o les pregunto mejor dicho, ¿quién es el Israel de Dios? La iglesia. Los que creen, la iglesia. Son dos pueblos separados en el sentido de la eternidad, del alcance de la redención de Dios. ¿Van a vivir en barrios diferentes? No, la Biblia no enseña eso. Somos nosotros el Israel de Dios. Busquen por favor también Hechos capítulo 3, versículo 24 y Hechos 2, 14 y 21. ¿Quién lo lee, por favor? Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Sí. Vuelvo a leer. Y todos los profetas desde Samuel en adelante. ¿Profeta desde cuándo, Tania? Desde Samuel. Desde Samuel. ¿Dónde está Samuel? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Israel. Hacía referencia a un pueblo étnico en ese sentido. Ok, ¿qué más? ¿Cuántos han hablado? También han anunciado estos días. ¿Qué días? ¿Qué días han anunciado esos profetas? Los días de Jesucristo. Exactamente, capítulo 3. ¿Cuál es el contexto del capítulo 3 de Hechos? Los profetas, Oseas, Joel. Exactamente, Fidel, ¿estás ahí? Pedro hablaba de Joel y Oseas, que hablaba precisamente desde el final de los tiempos, que es el comienzo de la gracia. Exactamente. Estamos hablando de ese contexto cuando Pedro estaba aludiendo a la iglesia, igualmente como pasó en 2:14-21. ¿Qué dice el 2:14 al 21? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y la habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras.
porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Perfecto. Perfecto. Todo lo que habitáis en Jerusalén, esto es notorio y oíd mis palabras. Porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, pues puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. El profeta Joel profetizó ¿para qué pueblo? ¿Para qué pueblo? Cuando profetizó. Para Israel, ¿cierto? ¿Y dónde dice Pedro que se está cumpliendo esa profecía? En la iglesia, en Pentecostés. Y ahí está claro otra vez. Muchas de las promesas del Antiguo Testamento hechas a Israel se están cumpliendo en la iglesia y lo vemos en Hechos. Lo vemos en Hechos claramente. La iglesia no es algo nuevo, no es un paréntesis. ¿Y cómo sabemos que la iglesia no es algo nuevo, no es un paréntesis a la historia de Dios, de obrar con Israel? Bueno, tenemos un pasaje que ya hemos leído, Romanos 1. Dice que Dios prometió su evangelio antes por los profetas. Pero veamos Hechos 15, 13 al 18. ¿Qué episodio es el de Hechos 15? ¿Qué episodio es? Concilio. 15 del 13 al 18. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Teme allí. Los judíos estaban consternados porque cómo es eso que los gentiles se les debía predicar y se les iba a enseñar lo mismo que los judíos y que ahora formaban parte del pueblo de Dios. Los judíos sí eran dispensacionalistas. Sí. Continúa. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Perfecto. Desde tiempos antiguos dice el Señor esto. ¿Qué dice? Que los gentiles formaban parte del pueblo, iban a formar parte del pueblo de Dios. Y en la consternación del pueblo judío, Jacobo le dice: ya va, cálmense. Lo que ha pasado y lo que ha dicho y ha comentado Pedro concuerda con lo que dicen los profetas. O sea que la iglesia no es un paréntesis. La iglesia no es un paréntesis, se forma parte del plan de Dios en la historia. De hecho, es la consumación de muchas de las promesas y de las profecías. Es el pueblo de Dios regenerado que abarca tanto a israelitas étnicos como a venezolanos étnicos. ¿Ok? Y lo hace un solo pueblo, como dice Efesios, porque derribó la pared y ha hecho un solo. Amícar decía que los gentiles fueron injertados, ya forman parte del olivo principal. ¿Ok? Y la iglesia no es algo nuevo, no es un paréntesis. La profecía de un nuevo pacto para la casa de Israel se está cumpliendo hoy en la iglesia. La profecía de un nuevo pacto para la casa de Israel se está cumpliendo hoy en la iglesia. Jeremías 31 estaba dirigido ¿a quién? Léalo, Jeremías 31, 31 al 33. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Perfecto, hermana, disculpe. Con la casa de Israel y con la casa de Judá, dice. No
hermanos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esa es la profecía o las palabras que nos hablan del nuevo pacto, ¿verdad? Donde Dios se dirige a la casa de Israel y a la casa de Judá. Pero ¿a quién lo aplica todo el Nuevo Testamento esas palabras? A la iglesia. Hebreos 8, del 6 al 8, ¿qué dice? La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Está bueno ese, más, pero ese no es de Hebreo. Hebreo 8, de los 6 al 8. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Mateo 26, 28. Porque esto es sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para la remisión de los pecados. ¿La sangre de quién? ¿De David? De Cristo. Sella el nuevo pacto. Se aplica entonces, ¿a quién? A la iglesia, a los gentiles y tanto judíos que han creído y se han arrepentido. Si se dan cuenta, como la profecía de un nuevo pacto para la casa de Israel se está cumpliendo hoy en la iglesia. El otro pacto no era como el que hizo antes, porque ellos lo invalidaron. Este pacto, dice Dios, ya no lo van a poder invalidar, porque yo lo voy a asegurar. Es un pacto incondicional. Qué bueno es el Señor. La iglesia entonces es el verdadero Israel de Dios. Y se aplican, Pedro dice, que ustedes son ahora, ¿qué? Hablando de la iglesia, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa. Si esas palabras se les aplicaban ¿a quién? A Israel. ¿Y a quién le aplica Pedro? Para anunciar las virtudes de Dios, para anunciarla. Ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo. La misericordia de Dios le ha alcanzado. Entonces vemos, mis hermanos, que la iglesia no es algo nuevo en el plan de Dios, no es un paréntesis. Cuando sale el dispensacionalismo, tenía en contra nada más y nada menos 19 siglos de interpretación contra ellos. 1900 años de interpretación del plan de Dios, de la promesa de Dios. Nunca, pero nunca en la historia se había creído como cree ahora el dispensacionalismo después de los inicios del siglo XX. Así que esto nos enseña también que si usted ve algo nuevo por ahí, una nueva revelación, tenga cuidado, póngase en guardia, mi amado hermano, porque las cosas no son así tan fácil. De ninguna manera la iglesia de Dios es un paréntesis, al contrario, forma parte del plan de Dios en la historia. Ah, sí, claro. No, pero la nueva revelación. La nueva revelación. Podemos decir que el Nuevo Testamento contempla a la iglesia como el nuevo Israel que ha llegado a su madurez y en la cual está teniendo cumplimiento muchas de las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, hemos visto cómo la Biblia enseña que no es así la estructura que propone el dispensacionalismo. Israel, el cumplimiento de todas aquellas profecías hechas a Israel, o en su gran mayoría, se cumplen en su iglesia. Ese era el plan que Dios tenía en mente, y no podemos esconder Efesios, Gálatas, Colosenses, Filipenses, Hebreos, Hechos, no podemos esconderlo. Tania. Una pregunta, después que salió esto y se hizo famoso, por así decirlo, no hubo como una contraparte, o sea, algo formal que dijera, no, esto no es y punto.
Sí, lo que pasa es que ya estábamos, esa época, siglo XX, inicio del siglo XX, estaban muchas corrientes teológicas en el camino. La neortodoxia estaba por allí, el liberalismo. No, me fui de época, me fui a los 1900. Estamos hablando del 1800. Sí salió, pero no fue tan contundente por lo de la Biblia Scofield, por la Biblia comentada. Entonces, hermanos, fíjense. ¿Por qué debemos aprender esto? ¿Por qué debemos tenerlo fresco? ¿Por qué debemos aprender estas cosas? Bueno, porque el dispensacionalismo es lo que se promueve en la calle. Pero el dispensacionalismo no es indefenso. Los dispensacionalistas o el dispensacionalismo ha promovido aquella doctrina del creyente carnal. ¿Cómo? Y ha promovido otras, pues. Ellos dicen que Cristo será rey de Israel, pero no de la iglesia. Repito, los dispensacionalistas dicen que Cristo será rey de Israel, pero no de la iglesia. De hecho, en palabras de ellos mismos dicen, enseñar a las personas que el someterse al señorío de Cristo es necesario para la salvación, es enseñar otro evangelio. Uno solamente es salvo por aceptar a Cristo en su corazón por la fe. Aceptarlo como Señor es otra cosa. Y eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo se predica el evangelio ahora? Si aceptas a Cristo en tu corazón, porque Él te ama mucho, serás salvo confesándolo nada más. Ya. ¿Se enseña en el evangelio el señorío de Cristo sobre la vida de la persona que ha de arrepentirse? No es lo que ahora se enseña. No es lo que ahora se enseña. El dispensacionalismo es el que ha promovido esa manera de predicar el evangelio, las 4 leyes famosísimas. Entonces, como Cristo no es rey, no es señor de la iglesia, los cristianos son carnales. Porque solamente por la fe y entregando tu corazón a Cristo que puedes ser salvo. ¿Qué le parece? Eso es no, creyente carnal. Otra cosa, promueven aquel temor de la pérdida de la salvación, porque si están en pecado, cuando venga el rapto secreto de Cristo al llevarse a la iglesia, ¿qué pasa? Ya, en la tribulación, con la iglesia. Por ahí pusieron una imagen, son malos, ¿vale? No me acuerdo quién fue el que la puso. Ponen un muchacho con el tronco nada más hacia arriba y el pantalón. Bueno, eso fue que no había terminado de pecar cuando vino el rapto secreto, se quedó la mitad de nada más. Ajá, exactamente. Imagínense. Pero doctrinas como esa, entonces no peque, no puede pecar, no puede hacer nada. No estoy diciendo que nosotros podamos pecar. Estoy hablando de esa promoción de aquel evangelio legalista que es por obras y no por la fe, entendiendo la obra redentora general de Cristo. ¿Ok? Y debemos tener cuidado con eso, porque siempre las distorsiones doctrinales distorsionan la vida cristiana. Nuestras doctrinas definen nuestras prácticas. Lo que creemos define nuestras prácticas y lo hemos aprendido muy bien hablando de los pactos. Como no creemos perfectamente igual como creen nuestros hermanos presbiterianos, no bautizamos niños, ni tenemos el gobierno que ellos tienen. Nuestra doctrina define nuestras prácticas. ¿Qué sí cree? ¿Qué sí creemos? Y con esto terminamos este capítulo. Hermanos, creemos lo siguiente, recordando, el hombre cae, ¿cierto? Y Dios presenta el pacto de gracia aquí en el antiguo pacto a manera de ¿qué? Revelación, de promesa.
Cada uno de estos puntos están más grandes porque Dios iba dando cada vez más luz acerca de cómo iba a salvar a su pueblo, cómo iba a ejercer ese pacto. Pero como bien dice Pablo y como bien dice el autor de Hebreos, que un pacto se ratifica es por sangre. Se queda completamente revelado el pacto de gracia en la cruz de Cristo, en el nuevo pacto, y consumado en la cruz de Cristo. A partir de aquí ya está establecido el pacto de gracia, y toda persona en la historia ha sido salvo en virtud de este pacto, porque los que murieron en el antiguo pacto y fueron o van al cielo porque creen en la promesa que es Cristo. Y eso es lo que vemos, y nuestra conciencia y nuestro entendimiento nos dice que enseña la Biblia, es lo más consistente que vemos. Este nuevo pacto es un pacto nuevo, no una continuación del antiguo pacto, ¿ok? Es un pacto nuevo, porque la Biblia dice que es nuevo. Y además la Biblia enseña que como esto ya está viejo y no tiene eficacia, como dice Romanos también, esto pasa y entra en vigencia. ¿Qué pacto? Jeremías dice: yo no voy a hacer un pacto como hice antes con la casa de Israel. Voy a hacer un pacto nuevo, diferente. Y este pacto tiene sus estipulaciones, es un pacto incondicional. Y el antiguo pacto era un pacto condicional. Solamente enseña la Biblia que se aplica, se administra las señales del pacto ¿a quiénes? A los que forman parte del pacto. A Israel, todo niño que nacía de Israel se circuncidaba. ¿Por qué? Porque formaba parte de ese pacto, antiguo pacto, y se aplicaba ese sacramento y los sacrificios. Pero, ¿quiénes son los que forman parte del pacto de gracia? Los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes en su totalidad? La iglesia, ¿ok? Es la iglesia. ¿Y a quién se le aplica entonces los sacramentos y la administración del pacto de gracia? A los que creen. A los que creen. Nosotros no decimos, porque estamos conscientes de eso, de que hay personas que vienen a la membresía, que la iglesia se convence de que es creyente, pero resulta que no era creyente, como le enseñan los evangelios, ¿cierto? Pero nosotros no decimos que esa persona llegó a formar parte del pacto de gracia y después cayó del pacto de gracia. Nosotros decimos no, si nos engañó a nosotros pero no a Dios, nunca formó parte del pacto de gracia, porque todos aquellos que formen parte del pacto de gracia no podrán caer jamás, porque es un pacto incondicional. ¿Depende de ti? ¿Depende de mí? ¿De quién depende? De Cristo Jesús nuestro Señor. De la obra de Cristo, claro, de nuestro Señor Jesús. Entonces es un pacto incondicional. Nadie, la Biblia no enseña que aquellos que formen parte del pacto de gracia, es decir, que formen parte de la iglesia regenerada, caerá. No, la Biblia no enseña eso. Por eso es que creemos como creemos. Dios reveló su pacto de gracia en el Antiguo Testamento, lo terminó de revelar en el Nuevo Pacto, lo consumó en la sangre de Cristo, y todos los que formen parte del pacto de gracia irán al cielo con el Señor. O mejor dicho, vamos a ponerlo en orden de prioridades. Los que son salvos y forman parte del pacto de gracia van a ir a la presencia de Cristo con el cielo. La adición es el cielo, lo mejor es Cristo. Amén. Se acabó nuestro tiempo de pacto y pactos. Pero espero que de alguna manera haya sido de provecho. Que nosotros podamos aplicarlo, repasarlo, entenderlo. Hay un video de 4 horas de Sugel Michelén hablando del dispensacionalismo, y hay personas que le argumentan. Se lo recomiendo que lo vean. ¿Quién? Era, como yo. ¿Ok? Bueno, vamos a orar entonces. Terminamos. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado de sondear estas diferentes perspectivas de tu palabra. Hemos aprendido, Señor, que
Debemos ser fieles a tu palabra, a los métodos de interpretación que aún vemos que aplicaron los apóstoles, el mismo Jesús. Debemos ser fieles a esos métodos de interpretación para no fallar. Tú sabes que nuestra intención no es decir, ni menospreciar, ni socavar lo que son nuestros otros hermanos, Señor, porque tenemos hermanos dispensacionalistas, hermanos presbiterianos a los cuales amamos y hemos aprendido mucho de ellos. Tú les has usado, pero creemos, Señor, que esas cosas son para humillarnos, esas diferencias, esas cosas son para humillarnos, para decir que tú te glorificas, Señor, y a través de quien nosotros menos pensamos que tú vas a obrar, tú obras y te glorificas, Señor. Gracias por humillarnos una vez más. Al más entendido como hasta el más sencillo, danos humildad, pero también la capacidad de seguir aprendiendo tu palabra y aplicar estas cosas que hemos visto hoy, Señor. Glorifícate y te damos muchas gracias por asistirnos. Gracias porque a pesar de la dificultad pudimos aprender, Señor. Perdona nuestras limitaciones, mis limitaciones. Y en lo que resta de la confesión de fe, Señor, ayúdanos a aprovechar. Gracias por asistirnos hasta hoy. En Cristo Jesús. Amén.